Perfecto, muy bienvenidos a esta sesión 5 de esta formación de integración curricular y aprendizaje basado en proyectos desde formación general y educación TP, ¿ya? Es la sesión número 5 y tiene como principal objetivos, ¿cierto? Primero, reflexionar colaborativamente sobre sus prácticas pedagógicas, profundizando en estrategias que permitan el aprendizaje profundo de sus estudiantes. Y en segundo lugar, identificar las comprensiones fundamentales que deberían alcanzar sus estudiantes en lo que resta del año, ¿ya? O también de cara, digamos, al año 2022, con foco en el diseño de proyectos. Les quería pedir, hoy día no es un check-in de personas y de caras con estado de ánimo, sino ¿qué les gustaría llevarse? Si tuvieran que como hacer la analogía de este espacio con alguna de las herramientas, utensilios que ven a continuación, ¿cuál les gustaría llevarse? ¿O cuál le evoca, digamos, algún tipo de aprendizaje de cara a este taller? Si lo pueden escribir por el chat. Un martillo, la Cecilia. La mano con el corazón, Fresia. Cristian, un engranaje. Engranaje, René. Martillo, Jimena. Jimena, cuéntanos, ¿por qué el martillo? ¿Para pegarnos a nosotros, a los talleristas? No, porque creo que igual depende un poquito del contexto para poder hacer esta elección. Creo yo que un martillo es una herramienta súper versátil y que nos permite abrir muchas puertas, muchas instancias. Y también creo que representa un poquito cierta fortaleza y carácter que debemos de tener los educadores. No es que seamos dictatoriales, ¿cierto? Pero sí debe ser por mi entorno. Creo que igual tenemos que tener un carácter firme para poder trabajar en educación, porque estamos viviendo tiempos complejos. Tenemos que lidiar con los apoderados, las comunidades en general, ¿cierto? Y necesitamos tener esa fortaleza. Perfecto, gracias. Humberto nos dice benzina. ¿Nos podéis comentar, Humberto, un poquito por qué escogiste la benzina? Saludos. Bueno, la benzina es, digamos, un lugar donde se almacena mucha energía. La benzina es un líquido lleno de energía que solo hace falta una chispa para que se libere toda esa energía y haga la motricidad de las máquinas, de los vehículos. Mi perfil es ingeniero mecánico, así que adoro todo lo que es combustible, máquinas y movimiento. Eso. Perfecto, muchas gracias, Humberto. Rodrigo nos dice el destornillador y la llave. ¿Por qué, Rodrigo? Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, colegas, a todos. En realidad pueden ser todas las herramientas, ¿eh? No solamente esa pareja ahí del destornillador, de la llave puntual ahí. Yo creo que todas las herramientas son importantes porque la idea es construir. Cada herramienta cumple una finalidad. Por lo tanto, en educación, todos de una u otra manera, dentro de la unidad educativa, todos los elementos, los componentes son necesarios para poder siempre lograr un objetivo, un propósito, una finalidad. Por lo tanto, creo que todo lo que está ahí de una u otra manera se asocia con este proceso educativo, con esta mejora continua,
todos somos necesarios dentro de un proceso. Nadie sobra. Así lo veo yo, Perfecto. Oscar. Muchas gracias. Ahora, para terminar, para algo diferente ahí, María Edith nos coloca la lechuga y la zanahoria. Sí, lo coloqué porque a mí me encanta el campo y el campo requiere mucha dedicación. Entonces, eso es lo mismo en la educación, porque para tener esos productos hay que preparar la tierra, hay que elegir un buen Oye, lugar, hay pensé que ver que las iba a marcar condiciones. la... Y entonces, un premio, al final, una buena siembra es un premio a todas las decisiones que uno tomó en el pasado. Entonces este curso es como eso, porque igual he aprendido muchísimas cosas y que pretendo en algún momento aplicar. Todavía no sé cómo, la verdad, pero pretendo hacer eso, estoy en un proceso. Qué bonita analogía, María Edith, muchas gracias. Oye, siguiendo un poco, comentarles, claro, dentro de la ruta de aprendizaje que hemos llevado a cabo, ya pasamos por la reflexión global, ¿cierto? A partir de lo que vamos a entender como integración curricular y los tipos de integración curricular que existen, desde los objetivos de aprendizaje, desde una temática o problemática, ¿cierto? Local, o desde alguna habilidad del siglo XXI o objetivo genérico del currículum técnico profesional. Ya vimos como esos como los tres principales puntos de entrada, no obstante, no son los únicos, y ustedes pueden también iniciar procesos exploratorios, ¿cierto? Para ver cómo entrar mejor a la integración, a partir de su contexto, claro, y las capacidades que estén instaladas al interior de los establecimientos. Después tuvimos una segunda etapa de 2 sesiones de marco teórico, donde profundizamos respecto a qué diferencia el ABP de otros tipos de modelos de aprendizaje activo. Y vimos los estándares de oro que hay detrás de ABP. O sea, ¿qué debería contener un proyecto ABP sí o sí? ¿Cierto? Posterior a eso, en la sesión pasada de este martes, nos metimos ya en lo que podemos denominar como la herramienta técnica y vivenciamos el desarrollo de un proyecto por etapas. Vimos la problemática, vimos el lanzamiento de un proyecto, ¿cierto? Después participamos en un proceso de indagación y elaboramos un subproducto y dejamos pendiente para esta sesión la muestra del producto final. Y lo que nos queda, digamos, en las 2 sesiones siguientes es ya empezar con el diseño general de un proyecto en 3 tiempos. Entonces vamos a mostrar cuál es el modelo de integración curricular que nosotros le proponemos para poder diseñar proyectos que logren articular, ¿cierto?, temáticas de la formación diferenciada, técnico-profesional, con la formación general del establecimiento, y a la vez poder también retroalimentar por nuestra parte esos proyectos. Contarles que al término de estas 2 sesiones, la idea es que nosotros, como equipo de Educación 2020, podamos hacer una retroalimentación de sus diseños de proyectos, de sus carátulas, ofreciéndoles quizás opciones de mejoras para que puedan ser implementados con sus estudiantes este o el próximo año, ¿ya? Y terminando estas 2 sesiones, la última sesión, que sería la del próximo jueves 30, ya nos meteríamos a currículum y gestión del trabajo interdisciplinario en la escuela. La idea es ver más o menos cuáles serían las condiciones mínimas para poder desarrollar estos proyectos interdisciplinarios al interior de sus comunidades educativas. Independiente de los contextos, digamos, de cada una de las escuelas, poder ver cuáles son las condiciones básicas, ¿cierto?, que toda escuela debería tener para promover un trabajo interdisciplinario entre el área TP y el área y la formación general. ¿Ok? Dicho esto, voy a dejar de presentar un poquito y quiero preguntarles si alguien tuvo la posibilidad de poder avanzar como en su autorretrato desde la técnica escogida. ¿Sí? Yo lo hice. Perfecto, súper. Queríamos proponerles algo a las personas que lo hicieron y a los que no también. Idealmente que en algún grupo hay alguno, que nos podamos dividir en pequeños grupos, ¿ya? Vamos a hacer grupos de no más de 4 personas. No sé, Ale, si me podía ayudar con eso, como al azar. Y les vamos a pedir que en cada grupo, los que realizaron el producto final puedan mostrárselo
a sus compañeros rápidamente y estos puedan hacer un círculo de crítica, es decir, entregar una pregunta, una felicitación y una recomendación al autorretrato de sus compañeros. Súper, ya están creados los grupos. Tú me dices cuándo. Ahora mismo, compañera. Súper, ahí los abrimos entonces. Hablar por mi grupo. Perfecto, dale, Como Cecilia. profesor. En mi grupo volvimos a analizar mi trabajo, no voy a decir por qué, pero el mismo Power que compartí la clase pasada. Y me pareció sí interesante las preguntas, las sugerencias, las felicitaciones de mis compañeros. Bueno, fue muy ameno el grupo. Como ya hemos dicho anteriormente, se hace súper entretenido trabajar en grupos pequeños porque nos conocemos también y compartimos experiencias. Bueno, volviendo a la tarea. Con respecto a la pregunta es, ¿cuál es el gusto de aquellos que compartí? Tengo que compartir la página, ¿cierto? No, una reflexión rápida solamente Ok. del círculo de Con crítica. respecto a la pregunta era, ¿cuál de las imágenes que puse ahí es el que más me apasiona? Entonces, de todas las imágenes, aparte de que están mis hijas, el que más me apasiona es el de los viajes. Amo viajar y sí, cada vez que puedo me arranco a algún lugar. Así que eso me ha llevado a ser como más humilde en la vida, muy humilde, porque en realidad nos damos cuenta que somos un punto en este planeta. Después, con respecto a las felicitaciones, mis compañeros me dijeron que pude colocar todos mis gustos y que lo hice muy rápido y en la clase anterior, así que fue un tema de economizar tiempo. Y la sugerencia es que como me gustaba tanto viajar, podría haber puesto un avión de papel de por medio, porque solamente tengo una imagen donde hay un mapa de mapa mundo y hay una persona con una maleta de frente. Pero, o tal vez haber hecho de forma de avión, tal vez, el collage. Así que eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Cecilia. No sé, ¿alguien más que tenga algún comentario de su trabajo o en términos generales, qué les parece como esta actividad de círculo de crítica y si la ven aplicada a los estudiantes? Mira, nosotros fue buena la actividad. Mostramos 2 de nuestro autorretrato. El segundo no lo alcanzamos a hacer las preguntas porque no nos dio el tiempo. Y yo presenté el mío. Y bueno, los chicos, como felicitación, me dijeron que, lo anoté por acá, que estaba muy completa. Y efectivamente hice un resumen rápido de toda mi vida, lo que pude, porque había otras cosas que no alcanzábamos por tiempo, pero más o menos expliqué, traté de explicar quién era. Como crítica me dijeron que tal vez mi posición frente a mí mismo era un poco negativa, porque reconozco ser muy autocrítico, que también se lo dije a los colegas, y, y que eso también, en el fondo, como sugerencia, lo podía volver más ameno al no ser tan crítico. Que si bien no es que haya hecho una visión negativa de mí mismo, sino que en el fondo traté de ser sincero. y la verdad, yo conmigo soy terriblemente crítico. Encuentro que aunque esté bien para todos, para mí todavía no está bien. Y eso es un tema personal. Entonces, pero fue enriquecedor. Además estaba con Jorge y una colega de Punta Arenas. Y con Jorge ya hemos trabajado varias veces, entonces ya como que nos conocemos un poquitito. Y ambos contaron que estaba bien, que en el fondo había mostrado más o menos quién era, me reflejaba, que era la idea del autorretrato. Perfecto, muchas gracias, René. No sé si Ale, tú no, que ha trabajado harto en proyectos, también nos puede ayudar a complementar como la importancia de los círculos de crítica. Le voy a dar la palabra primero a César, le disculpa que levantó la mano. César, Sí, por favor. bueno, de mi parte, el grupo en sí me compartí la pantalla para escuchar un poco mi autorretrato, pero claro, una de las críticas es que muchas veces a través de la música
para mí yo puedo tener una buena definición a través de lo que yo hice, pero también una buena crítica fue que ellos se imaginaron un poco de mi autorretrato, de lo que es mi vida principalmente, pero como que les hubiera gustado, me dijeron, complementarlo con imágenes. Y claro, ahí yo les dije que se podría, claro, haber complementado con la imagen del collage. Collage. Súper, Eso. súper. Súper. Y bueno, ahora sí tomo la palabra y claro, comentar el valor que esto tiene pensando en que el círculo de crítica aplica entre todos, que no hay que ser necesariamente expertos, sino más bien un comentario que nos puede ayudar a mejorar, porque si todos estuvimos viviendo una experiencia similar, sabemos más o menos cómo nos manejamos en esto y por tanto es desde la mirada de cómo podemos aportar al trabajo del otro. Y desde ahí cómo surge también entre estudiantes, es súper provechoso, entendiendo que se puede mejorar en conjunto, que podemos aprender de nuestros compañeros y viceversa. Entonces también es un espacio un poco para poder hacer este proceso de metacognición también, de saber cómo fue nuestro propio proceso de aprendizaje y cómo eso puede favorecer al otro, y en el fondo de esa manera llegar a un mejor resultado. Así que, claro, con los estudiantes súper provechoso se puede hacer círculo de crítica entre docentes y estudiantes, y ahí en verdad, como ustedes puedan pensarlo, hasta con expertos. Así que hay un gran valor detrás que imagino que, claro, lo que vivieron ahora entre docentes. Súper, sí. Es como, yo creo que también actividades como esas ayudan a democratizar un poco la retroalimentación y los procesos de evaluación formativa en el interior del aula. Es una actividad bien simple que nosotros recomendamos hacer. Claro, está entre estudiantes, porque ayuda, como decíamos primero, a promover evaluaciones formativas y a promover, digamos, la escucha activa entre estudiantes también, no solamente esta como relación unidireccional como entre profesor-estudiante, sino también integrar la triada como estudiante-estudiante, profesor-estudiante, ¿no? Dentro dentro de la sala de clase. Ahora, dicho esto, y poniéndole un paraguas mucho más amplio, ¿cómo vemos el ABP para el desarrollo de proyectos desde la integración curricular? Habiendo vivido ya un proyecto y conociendo los estándares de oro, y nosotros tenemos una propuesta primero de estructura del aprendizaje, que es cómo se vería este aprendizaje, y en segundo lugar, una propuesta de diseño, que está orientado desde el paradigma del diseño invertido. Y eso es un poco en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy, ¿ya? La estructura o cómo se ve este aprendizaje, nosotros lo denominamos aprendizaje en 3 tiempos. Y esta es más o menos la forma en la que se puede observar y que los estudiantes también la perciben, ¿cierto? 3 momentos o 3 tiempos durante el desarrollo de un proyecto. Un primer tiempo que es el enganche, que es la presentación de la experiencia de aprendizaje, donde se gatilla interés. Un segundo tiempo de indagación y retroalimentación, que tiene que ver con actividades breves de indagación a partir de preguntas. Ya vimos, ¿cierto?, el valor de la pregunta esencial en las preguntas guía, que ayudan a construir un producto o un desempeño final. El espacio para construir un bosquejo que debe ser retroalimentado para su mejora, que serían estos subproductos, ¿cierto? Y un tercer momento, que sería la elaboración ya de este producto o de esta solución, ¿ya? Que es una actividad, digamos, integradora, donde se aplique el aprendizaje, el aprendizaje, digamos, en un contexto auténtico. Es decir, los subproductos muchas veces pueden ser como experimentales y tienen que ver con la recopilación y la consolidación de los procesos de indagación, pero posteriormente en el producto final ya tiene que aplicarse, digamos, a este producto, ¿cierto?, que es auténtico bajo los criterios que vimos en los estándares de oro. Aquí, un poco el ejercicio que hicimos de vivenciar un proyecto, lo podemos observar en estos 3 tiempos, en cómo se ve, ¿cierto?
Tuvimos una actividad de enganche, tuvimos este video de la televisión danesa, donde presentamos la problemática, despertamos curiosidad y motivación a partir de este video, ¿cierto? Y empezamos a conversar en torno al tema, ¿ya? En el tema de cómo me veo y cómo me ve el resto. Tuvimos una segunda etapa donde comenzamos a indagar y a retroalimentar. Si se acuerdan, vimos más o menos cómo yo podía representar a partir de las artes, porque uno de los objetivos de aprendizaje al interior del proyecto era, o una de las asignaturas era la de arte, cómo somos capaces de reconocer primero distintas técnicas a partir de las cuales yo puedo representar un autorretrato. Después hicimos un ejercicio de subproducto a partir de un autorretrato desde la construcción de un collage, ¿cierto? Con un proceso de reflexión y crítica, y terminamos con un producto o una solución que es mostrarme con un autorretrato a partir de una técnica, ¿ya? Artística, ¿ya? Donde logramos consolidar y demostrar aprendizaje dando respuestas iniciales a los objetivos propuestos. Ahora, súper realista, nosotros esto lo hicimos en 1 hora y media, 2 horas con suerte. El ciclo de un proyecto, no sé, la Ale ahí como quizás puede dar como otra opinión o señalar lo mismo que yo, pero yo generalmente me ha tocado vivir ciclos de proyectos que tienen una duración de alrededor de 6 semanas. Y 7 ya máximo. Y si pasa de las 7 ya empieza como a bajar la motivación de los estudiantes en el desarrollo de los proyectos. Y generalmente los procesos de indagación son como semanales, como una semana de indagación, un subproducto, porque también procesos de indagación muy amplios también hacen que baje la motivación. Sí, justamente, nosotros hemos tenido experiencias bien diversas, también un poco adecuándonos a la realidad de cada establecimiento educativo. Entonces hemos tenido proyectos de 4 semanas, otros de 2, que son bien intensos y que también hemos trabajado bajo la lógica de, ok, trabajamos sobre un proyecto durante 2 semanas, se termina ese proyecto, no hay ningún otro proyecto en paralelo y después vamos a otro proyecto de otra área de trabajo, muy dependiendo de cuáles son las necesidades del establecimiento en particular. Pero claro, la idea tampoco es sobrecargar a los estudiantes, sino que esto tiene que ser un proceso interesante, que los motive y que los invite a participar en todo momento. Entonces, de ahí también esas adecuaciones se van generando de acuerdo a las necesidades particulares. Y también esto es un poco la gracia de la ABP, que nos permite que sea más flexible y justamente poder ir adecuándolo con estas 3 etapas de acuerdo a lo que nosotros necesitemos trabajar. Perfecto, sí, es el estándar, pero también yo he visto proyectos que tienen solamente un subproducto y que duran 4 semanas, un mes, ¿ya? Tienen un proceso de indagación, el desarrollo de un subproducto y después de ese subproducto un proyecto final. Pero no sé, preguntarle, ¿se entiende más o menos la lógica de cómo se ve la estructura de un proyecto de estos 3 tiempos súper marcados? Como enganche, que es como el lanzamiento, indagación y retroalimentación, que es como el desarrollo de los subproductos, donde el estudiante, digamos, obtiene la información, la resignifica a partir de su experiencia de vida, ¿cierto? Y un tercer momento, que es la elaboración de este producto final. Ahora, abriendo como una segunda discusión, que tiene que ver como planificando para el aprendizaje profundo, ¿ya? Es decir, los proyectos apuntan hacia el desarrollo de aprendizaje profundo y queríamos como proponerles una actividad, ¿ya? Imagínense que tienen estos 3 tarjetones en la mesa: actividad, objetivo de aprendizaje, evaluación. Y les pedimos que en pequeños grupos, pero en una reflexión de 10 minutos, como tope, quizás podríamos usar los mismos grupos de antes, consensúen una respuesta a la siguiente pregunta. Cuando diseñan ustedes una experiencia de aprendizaje, ¿cuál es la secuencia que siguen? ¿Qué viene primero? ¿La actividad, el OA, la evaluación? ¿Y qué viene después? Y después nos juntamos a comentarlo un ratito rápidamente. ¿Les parece? Perfecto. Pues los mando entonces a los mismos grupos de antes. Hola, ¿puedes repetir la pregunta, Oscar?
La pregunta es, si tuvieran que ordenar cuando usted realiza su clase, Olga, ¿con qué parte? ¿Parte con la evaluación, con el objetivo de aprendizaje o con la actividad? Ordenar secuenciadamente. ¿Cómo ordena usted su clase en relación a estos 3 puntos? Ya. Lo voy a anotar en el chat, Sí, porque no está. ¿parece? No, porque dice, la 1 dice, imagínese que tiene 3 tarjetones en la mesa. ¿Y no aparece en la No, tarjeta? sí, está abajo la 2. Es que yo tengo mi pantalla. Ya. Está mi culpa. Sí, aquí está la 2 y la 3, ¿cierto? Perfecto. Reflexión rápida, no más de 10 minutos para que podamos avanzar. Eso, los mando a los grupos ahora entonces. Ay, a mí me puede enviar el 6, lo que pasa es que me cambié del celular al computador. Te mando de Por eso era que estaba aquí. Y hay gente que se me perdió en qué grupo estaban, pero los voy a mandar de manera aleatoria nomás, ¿ya? Ya. Y ahí cualquier cosa me dice. Ahí están todos y todas. Deberíamos volver a las 4:10. Sí. Tío, ¿viste? Oye, es que la barba, por la barba puede generar ese efecto. Sí, soy joven yo, les digo, no. Ninguna duda, Oscar. Oye, bueno, yo estuve de nuevo con mi amigo personal René, con la colega de Punta Arenas, que se me olvida el nombre, y otra colega más bien simpática que estaba ahí en el anonimato, Grecia, de Punta Arenas. participó. Éramos 4, de Punta Arenas, perdón. Grecia, de Punta Arenas. Mira, nos quedamos dando vuelta porque consideramos que la actividad que nos dieron parecía como tan obvia que dijimos, aquí hay trampita, por cierto, no puede ser así tan fácil. Entonces, lo lógico es que uno siempre parte del objetivo de aprendizaje como primer punto, después va con la actividad y después con una evaluación de términos, ¿cierto? Pero Claro. Gracias a los conocimientos teóricos y bien respaldados de nuestro investigador René, pudimos percatar de que hay otra alternativa de hacer esto, que es un poco como a la inversa, donde si bien uno considera el objetivo de aprendizaje al inicio, toma la evaluación y lo saca del tercer lugar, lo pone en un segundo lugar para darle una función de acompañamiento y seguimiento al proceso. Entonces, a partir del resultado de aquello, se logra determinar la actividad final que uno realiza con los estudiantes. Entonces, esa fue la vuelta un poco que le dimos. Por ahí una colega lo definió como aula invertida. No sé si es exactamente lo mismo, pero por ese lado fue nuestra reflexión como grupo y pensamos que damos respuesta al ejercicio que plantean. Gracias. Perfecto, Jorge, que completa el reporte de Jorge acá. Humberto, por favor. Bien, gracias. Bueno, efectivamente en el grupo todos acordamos de una manera muy inmediata que el orden debería ser los objetivos de aprendizaje para tener bien claro hacia dónde queremos llevar, hacia dónde es la meta, la evaluación y al final la actividad, con la salvedad que a esta evaluación a darle un apellido para ir como más claro y tomarla más como una evaluación formativa. Entonces, eso nos va a ayudar para que el aprendizaje sea más efectivo. Ya no es el método clásico de enseñar un método y un contenido y ver al final qué pasó, si llegó o no. No, ya es más que una intervención en el proceso. Este tipo de evaluación antes de la actividad me permite ver qué pasa con mi grupo, qué está pasando con lo que quiero hacer, cómo van, y si se han desviado un poco, inmediatamente tomar las correcciones.
Y eso al final me va a llevar a la actividad. Entonces consideramos esta evaluación como una formativa, y al hablarlo así, ya el compás abre, porque puede haber una cantidad de instrumentos para ello. Una oratoria en la sala, un pequeño debate, un dibujo, cualquier situación que me permita censar cómo va el proceso. Entonces ese es el orden, y todos concluimos en eso, que es una intervención dentro del proceso para finalmente llegar a la actividad o el producto. Perfecto. Eso, y fue un criterio completo del grupo. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Aparte, ese como eco de fondo también le da como más profundidad, digamos, a la reflexión. Oye, no sé si alguien más o otro grupo quisiera compartir o tiene alguna diferencia. Marcelo, por favor. Sí, mira, nosotros comentábamos ahí en el grupo de que, claro, cuando tú presentas una planificación, ¿cierto? A un jefe de UTP, a un directivo, ¿cierto? El orden es tu objetivo de aprendizaje, tu actividad y tu evaluación. Pero también comentamos en el grupo que hay una técnica que es muy útil para el profesor, para ordenar esa planificación, que es justamente la planificación invertida que mencionaron anteriormente, en la cual, por ejemplo, tú como docente te formulas las preguntas para ti, que quieres, ¿cierto?, que los estudiantes respondan al final, y que en el fondo es lo que quieres que aprendan. Y en función de esas preguntas, ¿cierto?, tú planificas tu actividad. Entonces ahí va teniendo más coherencia, ¿ya? Y esto, como yo les comentaba a los colegas, que se utiliza mucho para el portafolio de la evaluación docente, porque ahí te piden mucha coherencia entre el objetivo, la actividad y la evaluación. Entonces, si tú partes inversamente desde la evaluación, vas a tener coherencia con tu actividad y con tu objetivo. Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Yo creo que después de estas reflexiones vamos a dejar hasta acá el taller del día de hoy, ¿o no? Lo terminamos acá, ya no tenemos nada más que hacer. No, nada, súper, súper bien. Comentarles, bueno, claro, esto propone, tal cual lo decían, tal cual lo señalaban ustedes, una lógica de diseño invertido, que coloca la evaluación primero. O sea, todo se estructura en torno a la evaluación, ¿ya? La mirada curricular de los objetivos de aprendizaje, los productos, ¿cierto? Y posteriormente las actividades. Por ejemplo, acá tenemos, se parte primero conociendo cuáles son las comprensiones fundamentales que queremos lograr, ¿ya? En la asignatura, ¿ya? En segundo lugar, en qué desempeño o producto auténtico relevante se pueden ver esas comprensiones fundamentales, que en este caso sería el proyecto, ¿cierto? El resultado final de su proyecto. Y por último, cuando ya sabemos las comprensiones y el producto que vamos a elaborar para poder dar cuenta de estas comprensiones, pensamos en las actividades de aprendizaje para llegar a ellas, ¿ya? Es decir, como bien lo decían ustedes, en una lógica tradicional, generalmente yo tomo el objetivo de aprendizaje, diseño actividades para dar cuentas a esos objetivos de aprendizaje, y por último, diseño una evaluación, ¿ya?, para poder observar si se adquirió conocimiento a partir del desarrollo de estas actividades, pero la evaluación en función de las actividades. Aquí es el caso, digamos, invertido, como bien lo señala acá. Vamos a profundizar en las siguientes láminas un poquito más con eso, pero vamos a hacer un guiño también a los estándares de oro de aprendizaje basado en proyectos, y cómo dialogan un poco con esta lógica de diseño inverso o diseño invertido. Por ejemplo, las comprensiones fundamentales tienen que ver directamente con la pregunta desafiante y con la reflexión, ¿ya? Si lo trasladáramos como a preguntas que tenemos que hacernos como docentes a la hora de diseñar, es decir, como
qué conclusiones o inferencias importantes buscamos que construyan los estudiantes al final del desarrollo del proyecto o el desarrollo de la unidad, ¿ya? Cuando yo desarrollo un proyecto, ¿qué quiero que el estudiante aprenda? ¿Y qué preguntas son importantes para responder, elaborar y seguir haciéndose otras preguntas dentro del desarrollo de un proyecto? ¿Ya? Las comprensiones fundamentales también, como lo vamos a ver más adelante, se extraen de los objetivos de aprendizaje, pero no es una mirada, digamos, como explícita, que busque explicitar el objetivo de aprendizaje dentro de, o implícita, digamos, implicitar un objetivo de aprendizaje dentro de una actividad, sino que busca ver desde un grupo de objetivos de aprendizaje qué es lo que se busca y cuáles son las comprensiones, ¿ya? Es como si yo le preguntara, no sé, a Humberto, que lo tengo al frente, ya, el módulo, tanto de tu especialidad, Humberto, ¿qué busca? ¿Qué se busca en tercero medio ver con ese módulo? Yo creo que Humberto lo tiene súper claro, cuál es la respuesta y cómo esa comprensión que se busca, de alguna u otra manera, engloba todos los objetivos de aprendizaje que están dentro de ese módulo, ¿cierto? Entonces, la idea de la búsqueda de comprensiones fundamentales va a eso, a tratar de buscar, digamos, más que la mirada como lineal, de objetivo por objetivo, buscar cuál es la comprensión que hay detrás de un grupo de objetivos. Y no solamente de una asignatura, sino en este caso también de la integración de objetivos de aprendizaje de varias asignaturas. Después tenemos en el desempeño producto la autenticidad, ¿ya? ¿Se acuerdan este estándar que vimos y que trata de ver que sea algo que esté conectado con el ambiente próximo de los estudiantes, entre otras cosas? Entonces, preguntas que deberían hacerse los docentes y las docentes a la hora de diseñar un desempeño o producto y que esté alineado con los estándares de oro de ABP, debería ser en qué cosa que mis estudiantes digan, hagan, creen o escriban, podría ver este aprendizaje. Y por último, le doy la palabra inmediatamente a Rodrigo, es ¿qué evidencia consideraré suficiente para comprobar que se alcanzó la comprensión fundamental esperada? Y eso tiene que estar súper alineado, digamos, con el desarrollo del producto que queremos definir para nuestros proyectos. Rodrigo y después René. Sí, ahora sí. Es que mientras estaba escuchando ahí, profesor, lo estaba escuchando detenidamente, no quería dejar pasar el inicio, ¿no es cierto?, de esta parte, ¿no es cierto?, de estos minutos de intervención, que comenzamos con el retorno de ese trabajo que hicimos en equipo. Yo obviamente concuerdo, estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean y lo acaba de enfatizar usted claramente en el tema de la evaluación, obviamente hasta para llegar finalmente con la actividad, pero yo creo que también sería importante recalcar que si bien en ese diseño que vamos a hacer, porque se va a elaborar un diseño partiendo desde la evaluación o lo que yo quiero, o indicador de evaluación o un criterio de evaluación, pero también hay que asociarlo a un objetivo de aprendizaje. O sea, si tenemos un esquema, un diseño que pretendemos elaborar, obviamente dentro de esa línea o secuencia que usted planteó, debiera en alguna parte, en algún sector de ese diseño también asociarse a algún objetivo de aprendizaje. Entonces, no quiero tampoco, yo creo que todos tenemos de una u otra manera nuestra apreciación, nuestro punto de vista, pero creo que también todo es válido en el sentido de que depende de la mirada, depende de la mirada que se le dé exclusivamente a la temática que uno quiera abordar. Pero creo yo que uno siempre se va a colgar probablemente de ese objetivo de aprendizaje que me va a ayudar a aterrizar y probablemente encasillarme ahí en la evaluación o en estos criterios o indicadores de evaluación que le llaman algunos, dependiendo del plan en el cual estemos, criterios de evaluación, y de ahí pasar a, ¿no es cierto?,
a la secuencia siguiente, que probablemente tiene que ver obviamente con las actividades, pero también con específicamente con ciertas habilidades que yo pretendo ir logrando que los estudiantes vayan desarrollando para llegar a esa actividad final. Entonces, entiendo yo que todo ese esquema, más o menos lo que ustedes nos están contando, se asocia a lo que se conoce como enfoque basado en competencias, y que probablemente muchos colegios o gran parte de los colegios no está ocupando. ¿Ah? Yo en ese sentido se basa mucho en el concepto o en el diseño tradicional, como lo escuché por ahí, y creo que el enfoque por competencia, basado en competencias, que es distinto obviamente a todo esto que estamos viendo, es súper factible de implementar. Generalmente uno lo asocia solamente a la parte técnica, pero también es factible de implementar en HC o en la parte científico-humanista. De hecho, nuestro liceo, ¿no es cierto?, es uno de los que tiene este enfoque basado en competencia, y creo que somos uno de los únicos en la región acá de Los Ríos. Eso quería comentar, profesor. Gracias por el espacio. Gracias, Rodrigo. Tiene toda la razón. O sea, de hecho, la elaboración de estas comprensiones fundamentales son a partir de los objetivos de aprendizaje, como lo vamos a ver un poquito más adelante ya en el esquema de diseño. Y claramente, pues, o sea, aquí al ser como la asignatura guía una ATP, claramente muchos de los productos asociados van a tener que ver con el desarrollo de ciertas competencias, como con el aprender a hacer, más que el aprender ser. Así que está súper alineado, y yo creo que su comentario es súper contingente, así que nos va a servir mucho para poder seguir avanzando en el desarrollo del taller. Don René, por favor. Primero no me digas don René, por favor. René Seca. Nosotros hace 2 años atrás, cuando partió esto de la pandemia y se empezó a hablar de priorización, trabajamos como área en un proyecto de hacer una unión de lo que era el plan general con el plan TP. Y lo trabajamos de esta manera. Hicimos toda una programación invertida que tenía como producto final una investigación por parte de los alumnos. En general, lo presentamos Futuro Técnico. Futuro Técnico nos ayudó Humberto Bacaro, nos ayudó Frederick, incluso Frederick participó en una de nuestras reuniones cuando presentamos el proyecto. Ellos también incluso lo utilizaron como ejemplo porque lo encontraron que había quedado bien, pero el problema es que es la implementación. Creo que, como dijo el colega anterior, uno de los principales problemáticas que se presentan con esto es que las UTP mantienen la visión tradicional. Y entonces cuando uno les dice, tenemos que cambiar esto, hay que presentarlo de tal manera, lo encuentran perfecto lo que uno mostró, lo encontraron todo maravilloso, pero en el fondo no dan el pie a ejecutar. Yo creo que por ahí hay una de las dificultades reales que se van presentando en este tipo de forma de enseñar. Porque el famoso aprender haciendo está hace un montón de tiempo, y hay instituciones que se han destacado por usarlo como manera de estudio, de aprendizaje por parte de los alumnos. Y yo creo que en este caso, todo este funcionamiento de ABP es súper positivo, pero también tenemos que hacer un cambio de mentalidad general que no se ha hecho, lamentablemente. Yo lo digo por lo que yo puedo ver en el liceo que yo trabajo. Hay 3 colegas más acá que están participando, que son del mismo liceo, y cada vez que uno trata de hacer algo un poquito más innovador, es difícil, y hay que recontraprobarlo y recontra decir, no, es que no nos vamos a alejar mucho de la temática original, sino que en el fondo la estamos englobando en algo que es más amplio. Y no sé si es una visión particular o alguno de los otros colegas piensan lo mismo. Sí, o sea,
Les propongo algo un poco para que avancemos en este tema de diseño. Tenemos una sesión especial, René, que es la última sesión para poder como hablar esto y ojalá poder también invitar a todos los UTP un poco para ver, tenemos estos proyectos diseñados, chuta, ¿cómo lo hacemos para implementarlos? ¿Ya? Es un poco la lógica. Claro, o sea, súper bien. Ahora, solo una salvedad en ese punto. Yo diría que esta propuesta, cuando hablamos de comprensiones fundamentales, más que a la propuesta del Ministerio de Priorización Curricular, porque la priorización significa como decir que uno es más importante que otro. Tiene que ver, yo creo que está más cercana a la propuesta que hace el Colegio de Profesores, cuando habla de nuclearización curricular, y de decir, chuta, ¿qué hay si junto todos estos objetivos, ¿qué puedo generar? ¿Ya? Un poco para enmarcar el concepto de comprensión fundamental, que no se trata de que ustedes dejen de lado algunos objetivos por sobre otros, sino que busquen los puntos en común o las comprensiones que tienen en común un grupo de objetivos. De hecho, cuando nosotros presentamos esto fue precisamente por eso, porque vimos que la priorización eliminaba algunas cosas que para nosotros eran esenciales. Entonces dijimos, ¿de qué manera las podemos englobar sin que se pierdan? Y ahí hicimos esto. Exacto. Súper. Entonces tenemos, claro, tenemos primero una comprensión fundamental, qué es lo que queremos lograr en los estudiantes y en las estudiantes. Después tenemos el desempeño o producto. ¿Qué tiene que hacer el estudiante para demostrar que logró esto? ¿Cierto? Que sería como el producto final. Y posteriormente tenemos las actividades de aprendizaje, donde el docente debería hacerse las preguntas de qué cosas tiene que hacer el estudiante para lograr escribir, hacer, crear o decir el desempeño estudiado. ¿Cuáles son los procedimientos que debe llevar a cabo? ¿En qué espacios indagará para crear este producto y con qué insumos? ¿En qué momentos su producto será retroalimentado y mejorado? Ahí tenemos con el tema de los círculos de crítica y las retroalimentaciones, ¿cierto? Súper presente. Y por último, ¿a qué audiencia será presentado este producto? ¿Se acuerdan que vimos que habían diferentes tipos de audiencia y la motivación de los estudiantes tenía que ver con la audiencia a la cual se presentaba? Eso tiene que ver como parte de la actividad y del diseño, y como vemos aquí, se ven muchos de los estándares de oro presentes también dentro de esta tercera etapa de este diseño invertido. O sea, la voz y la elección del estudiante, la indagación, la divulgación y la crítica y visión. ¿Ya? Eso, oye, les propongo, no sé, Ale, si tú quieres señalar algo más antes de la pausa. No, todo bien. ¿Sí? ¿Les gusta la imagen que les traje para el café ahora o no? Vengo un poco más preparado hoy día, acá esto va en ascenso. Ajá. Les propongo una pausa que podamos tener, son las 16:30, les propongo que hagamos una pausa de unos 10 minutos y volvamos a las 16:40. ¿No podría ser unos 15? 15 como tope, para partir. Muy bien, Jorge. Ya. Gracias, Oscar. Gracias. Perfecto, ya, pues entonces después de este break y de conocer un poco cuál es la lógica de diseño, ¿cierto? De este diseño, primero, en cómo se ve, ¿cierto? En tres tiempos, enganche, lanzamiento, ¿cierto? Indagación, crítica y producto final, y cómo se diseña a partir de generación de comprensiones profundas, desempeño producto y posteriormente el desarrollo de las actividades. Ahora vamos a, como dice aquí, vamos a colocar la pelota contra el piso para poder diseñar, ¿ya? Se ve la diapositiva, ahí sí, que ¿Ahí se sí? veía la del café, pero ahora se ve flujo de Perfecto. diseño. Ya, veamos, bueno, entonces, primer paso. Chuta. Primer paso, vamos a colocar la pelota contra el piso y vamos a comenzar a ver lo fundamental para empezar a diseñar, ¿cierto?, en las duplas de establecimiento. Como lo señalábamos,
entonces tenemos un flujo de diseño que va desde lo que aprende el estudiante, o sea, cuáles son las comprensiones fundamentales, el cómo lo demuestra a partir de un producto y cómo se desarrolla o cuáles son los pasos para poder elaborar este producto. ¿Ya? El desafío aquí es que preparemos en conjunto el trabajo autónomo de diseño de 3 pasos que hemos venido conversando. Es decir, que ustedes puedan trabajar de manera sincrónica, pensando en la próxima sesión, en sus proyectos. Deberán trabajar en los grupos que se configuren como de manera sincrónica por establecimiento y enviarnos lo que desarrollen. Yo les voy a dejar mi correo si lo quieren enviar antes, o pueden llegar el día de la sesión también con algún avance. Se espera dedicar las siguientes sesiones y toda la siguiente sesión para una retroalimentación conjunta de las versiones de los trabajos realizados por cada grupo, ¿ok? Y poder, digamos, retroalimentarlos más. No obstante, también señalarte que cuando estos diseños estén listos, la idea es que nosotros, como equipo de Educación 2020, podamos hacer una revisión y una retroalimentación más detallada de sus proyectos. Para que ustedes el día de mañana tengan algo más, digamos, completo y con más ojos mirándolo para poder implementarlo en su establecimiento. Así que es parte de nuestro compromiso también con la formación, la retroalimentación de todos sus diseños de proyectos. ¿Aló? ¿Alguien dijo Leonardo? A ver si se no, se me... Ah, perfecto. No prendí. Disculpa. Súper. No hay problema, Leonardo. Entonces, detallemos más un poco qué vamos a entender por comprensiones fundamentales o cómo las vamos a trabajar y diseñar. Ale, si quieres tú como intervenir ahí, complementarme, desmentirme, lo que sea, por favor. Súper. Hazlo. ¿Ya? Pero cuando hablamos de comprensión, ¿me ayudáis con los micrófonos? ¿Vale? El de Natalia está encendido. Sí, no los puedo ver todos acá por la presentación. Sí, ahí voy ayudando con eso. Claro, entonces, ¿cómo diseñamos proyectos desde las comprensiones fundamentales? Es decir, ¿qué es lo medular de mi asignatura? ¿Qué actividades pueden ser más motivadoras y relevantes para mis estudiantes? ¿Ok? Entonces, un primer ejercicio. Cuando hablamos de comprensiones fundamentales, y quizás podemos hablarlo aquí en voz alta, Jessica, Fresia, Rebeca, ¿qué me gustaría que mis estudiantes recordaran de mi asignatura cuando ya no estén en la escuela? O sea, los invito a que hagamos el siguiente imaginario. Imagínense que pasan 10 años y se encuentran a un estudiante en la calle y les dice: hola profesora, siempre me acuerdo de esto de su asignatura. ¿Qué les gustaría a ustedes que recordaran? ¿O cuál es la comprensión que ustedes creen que sus estudiantes deben llevarse de su asignatura? ¿Le gustaría a alguien tomar la palabra? Jorge. Por lo menos por mi parte, me gustaría que quedaran con el recuerdo que al menos se hizo un intento por hacer actividades distintas. Sacarlos de lo típico, de lo tradicional, de la clase expositiva, tratar de generar instancias distintas a las que se usan habitualmente. Yo creo que por ahí, por lo menos, por ese lado va lo mío. Perfecto, gracias Jorge. Humberto. Sí, gracias. Bueno, me gustaría que recordaran mucho esta metodología de estructurar el problema antes de resolverlo. Es decir, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Con qué cuento yo para actuar sobre un problema? Esa forma de pensar ordenada y estructurada. Me encantaría que se lo llevaran mis estudiantes. Eso, más que todo en las matemáticas, que es lo que trabajo más acá en el colegio. Perfecto. Gracias, Humberto. ¿Alguien más? Pero ahora enfoquémonos quizás en la asignatura. Por ejemplo, Rebeca, que es profe de lenguaje. Rebeca, de la asignatura, ¿qué un estudiante al paso de 10 años, cuando sabemos que la memoria es frágil y uno tiende a olvidar, qué cosa tú crees que deberías saber sí o sí de tu asignatura?
este estudiante? Chuta, sí o sí de mi asignatura. Es que mi asignatura es súper amplia. Pero por eso, si tuvieras que buscar como una comprensión fundamental, ¿qué hay detrás de la asignatura? Que le El sirva poder para la del vida. lenguaje. El ¿Cómo? poder del lenguaje por sobre todo. Perfecto. Súper. Esa podríamos decir es como una comprensión profunda de la asignatura, ¿cierto? Sí, porque el lenguaje está en todos lados. Entonces, estamos en las matemáticas, estamos en la historia, en el arte, todo. Así que, Perfecto. y aparte de la manera en que uno puede utilizar el lenguaje, las cosas que puede conseguir, eso también es Perfecto. interesante de analizar. Gracias Rebeca. Tenemos manitos levantadas, no sé si me puede ayudar tú, Ale, con las manitos, que no me cuesta verla acá. Está Rodrigo, René y Cecilia. Perfecto. En Vamos ese orden los tengo. Perfecto, vamos con Rodrigo entonces. Sí, a mí me gustaría que recordaran principalmente sus derechos y sus obligaciones desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del derecho laboral, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las remuneraciones, desde el punto de vista de los procesos de capacitación, principalmente eso, que recordaran cosas esenciales que cotidianamente van a vivir. Perfecto, gracias Rodrigo. René. Mira, a mí me gustaría que, yo en realidad le hago varios módulos que tienen relación con la especialidad de hotelería. Entonces, que me recordaran de qué manera, que recordaran de mis clases. Yo diría que el amor, la pasión por la especialidad. O sea, que ellos vieran como su profesión, traspasarle un poquito eso. El sentir que es lo suyo y que están en esto porque les gusta y que es parte de su vida. Más que lo que sea aprendizajes genéricos que creo que se va muy rápido. Perfecto, gracias. Y nos queda Cecilia y seguimos avanzando. Sí, con respecto a mi asignatura que es inglés y que me pasó a mí como estudiante, que una profesora me enseñó en 6 meses inglés, entonces me dio las bases para poder aprender mucho más. De no entender el idioma a poder conversarlo, a poder comunicarme, a entender la lectura, a escribirlo, esas bases que se aprendieron de una forma tan rápida. Ella me marcó y por eso mismo estudié yo pedagogía, por mi profesora. Perfecto, Que hoy día, de hecho, estaba comentando a mis alumnos que se puede aprender cuando uno se motiva, es de encontrar la motivación en mis estudiantes. Perfecto, gracias Cecilia. Bueno, un poco este ejercicio como más general tiene como la idea de fondo de buscar, o sea, qué es lo esencial que hay detrás de mi asignatura o detrás del objetivo de aprendizaje que deberían aprender los y las estudiantes, ¿cierto? Y la posibilidad también de poder juntar más de un objetivo de aprendizaje a la hora de buscar una comprensión, o lo que buscamos que nuestros estudiantes aprendan. Yo soy profesor de historia, y recuerdo que por ahí, por el año 2001, el currículum de historia de tercero medio, los profesores de historia acá me entenderán, partíamos como con el Homo sapiens y terminábamos en la primera revolución, en la revolución industrial. Entenderán como lo difícil que era si uno miraba de forma lineal el currículum, poder llevarlo a cabo. Y generalmente a todos los profes nos pasaba que en Grecia ya se nos acababa el año. Entonces, claro, esta es una invitación a mirar de otra manera el currículum y de otra manera la cobertura curricular. O sea, para que exista cobertura curricular, es necesario mirar el currículum de otra manera, de una forma más comprensiva, y poder ser capaz de buscar cuáles son, digamos, los metaconceptos, tópicos o comprensiones profundas que hay detrás de la asignatura y que aglutinan una serie de objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos buscar las comprensiones profundas? Podemos buscarla primero juntando distintos objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Y ver qué tienen en común, pero por ejemplo también nos sirven bastante para esto revisar en las bases curriculares las introducciones de cada asignatura. Ahí está súper claro qué es lo que se busca en esa asignatura.
y desde lo que se busca se desprenden estos objetivos de aprendizaje. Y también cuando los trabajamos, o quizás una muy buena idea, y que resulta súper bien yo creo, es sacar las metas de comprensión por unidades de aprendizaje, o por módulos. Entonces también cuando uno revisa los programas, poder ver los propósitos formativos que tiene cada una de las unidades. ¿Ya? A la hora de pensar estas comprensiones profundas puede ser un ejercicio que les puede servir. Les digo, unidades en el caso del plan general y módulos en el caso de la educación técnico-profesional. ¿Ya? Revisemos algunos ejemplos, quizás los podemos complementar. Ustedes me pueden decir, chuta, ¿sabéis qué? A lo mejor la comprensión fundamental aquí no es esta, es otra. Por ejemplo, en matemática, tercero medio, el objetivo de aprendizaje 2, tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucre el análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. Uso de datos e información para elegir entre opciones. Ahí los profes de matemática me dirán si puede servir eso como una comprensión fundamental detrás de este objetivo de aprendizaje. En el caso de servicios de hotelería, dice comunicarse en inglés básico con los turistas atendiendo sus necesidades y requerimientos. El OA4, ahí cae de cajón la articulación con Cecilia y con inglés. Una comprensión puede ser hacer sentir al cliente escuchado, ¿cierto? Quizás nos faltaría ahí la patita del inglés en la comprensión. Y después tenemos, en atención de párvulo, que tenemos a Soledad acá, el OA6 que dice promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas menores de 6 años. Y una comprensión fundamental que debería llevarse él o la estudiante es la importancia de cuidarse día a día. ¿Cierto? Ahora, ¿algún comentario respecto a la construcción de comprensiones fundamentales que quieran señalar antes que sigamos avanzando hacia la elaboración de productos? Me parece que no. Avanzamos entonces. Después tenemos el segundo paso, que es ¿cómo me aseguro que los productos o desempeño estén vinculados a las metas de comprensión que definimos? En nuestras preguntas esenciales. ¿Ya? La idea es que esta meta de comprensión también se transforme en esta pregunta esencial que hablábamos, ¿se acuerdan? Esta pregunta no googleable, ¿cierto? Que motiva, que invita a reflexionar y que guía la acción del proyecto. Y dice aquí, ¿cómo lograr que el estudiante o la estudiante al desarrollar su producto genere una reflexión a partir de lo que aprende? ¿Ya? Es decir, que sea un producto que lo invite también a reflexionar. Entonces, como un segundo ejercicio, ¿en qué cosa que mis estudiantes digan, hagan, creen o escriban podría verse este aprendizaje? Es una pregunta que debemos hacernos, ¿ya? Cuando definimos, por ejemplo, la meta de comprensión de educación de párvulo, que era, si no me equivoco, era, voy a volver atrás, la importancia de cuidarse día a día. ¿Cuál podría ser un producto que digan, hagan, o creen o escriban, donde podamos ver que realmente ellos llegaron a esa comprensión profunda? Como producto que hagan los niños, Claro, así como una infografía donde esté como todo junto de lo que aprendieron, así. claro, Un podría ser una infografía, podría ser un afiche, ¿cierto? Claro. Ahora, el desempeño producto, el afiche por sí solo, el afiche por sí solo, ¿podría lograr esto o podríamos complementarlo quizás con algo? Yo creo que más que la ficha una infografía, donde te vienen etapas y vienen más pasos y tiene más textos que una ficha. Yo
Yo creo, a mi parecer, que una infografía estaría súper bueno, pero complementarla con una pregunta que a ellos lo haga analizar directamente de todo lo que la actividad realizada. O sea, no sé si me explico. Que ellos tengan que ese texto tenga una relevancia de acuerdo a los contenidos vistos durante el día y que puedan, en este caso, ellos analizar y ser autocríticos con lo que realizaron. Perfecto. Disculpen, agregar elementos como de metacognición, digamos. La Exacto. utilidad, ¿cierto? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Eso. Sí. Soledad, por favor. Espérate, ya. Aquí no estaba funcionando mi micrófono. Esto lo hice pensando en usted, Soledad. Esta Ya, pregunta. gracias. Pero mire, nosotros por lo general, no sé si estará bien o no estará bien. Las chiquillas cuando hacen esto unen dos módulos, ya unen también familia y preparan una reunión de apoderados y preparan un folleto. Entonces, preparan un taller para la reunión de apoderados en que se trata este tema y le entregan un folleto a los apoderados para que se lleven a su casa. Se hace esta actividad en un juego de roles. Unas son las monitoras y los otros son los apoderados. Nosotros así lo trabajamos. Perfecto, Soledad. Si ven, hay otro elemento que cruza el producto y que lo hemos visto antes, que el producto está dirigido a una audiencia también. En este caso son los apoderados, como nos dice Soledad. Rodrigo, y continuamos. Rodrigo. Ahí sí parece. Ahí sí, Rodrigo. Podría ser un complemento a la infografía, podría ser una especie de maqueta. Una maqueta que quizá represente el tema del lavado, el tema de la higiene. Perfecto. Mira, ahí, o sea, es buena esta conversación porque uno puede como ir ya como definiendo lo que viene después. Pues puede decir, chuta, a lo mejor la infografía es el subproducto y la maqueta demuestra de esto el producto final. Y también puede pensar qué asignaturas puede ir integrando, digamos, en el desarrollo de esta maqueta. A lo mejor puede integrarse arte como una asignatura auxiliar, lenguaje, ¿cierto? Pero no sé si siguen la lógica, Sí. cómo se va como pensando y armando un proyecto. Eso, perfecto. ¿Qué debemos considerar para un desempeño o un producto? Ay, disculpen que estoy peleando con él. La idea es que ustedes logren generar al menos una propuesta de desempeño, producto auténtico, que articule las comprensiones fundamentales compartidas de todas las asignaturas que van a trabajar en torno a un proyecto. ¿Ya? Como recomendación para el trabajo autónomo que van a desarrollar. Luego de definir lo anterior, la idea es que logren delinear los criterios de evaluación que van a haber detrás. No se sugiere necesariamente que cuando hablamos de evaluación, y yo creo que ya, bueno, todos ustedes lo tienen claro, que no es sinónimo de calificar, ¿cierto? Y existen diferentes tipos de evaluación, y lo que trata de promover acá es la evaluación formativa, ¿ya? Eso, digamos. Entonces, es sumamente importante primero definir comprensiones fundamentales desde más de una asignatura, que es el ejercicio que vamos a realizar, y de articulación del plan común con el plan diferenciado técnico profesional, y que el producto dé respuesta a las comprensiones fundamentales de todas las asignaturas que estén presentes al interior de un proyecto. No se preocupen, yo les voy a mostrar unos ejemplos que les traigo un poquito más adelante en la presentación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos en servicios de hotelería un ejemplo de desempeño y producto, y aquí yo quiero cruzar la conversación que tuvimos con Soledad recién. Estamos hablando solamente de una asignatura aquí por el momento,
Comunicarse en inglés básico con sus turistas atendiendo sus necesidades y requerimientos. La meta de comprensión es hacer sentir al cliente escuchado, ¿cierto? Productos, de menos a más. Tenemos como primer producto, el estudiante redacta con sus palabras las frases típicas para atender a los turistas. Un producto, digamos, un poquito más mejorado podría ser, se hace un afiche con las frases típicas a utilizar en tu futuro lugar de trabajo. Si se dan cuenta, ambos productos no consideran la audiencia. Pero si nos vamos quizá a un producto un poquito mejor elaborado, podemos ver, imagina que en post-pandemia viene un grupo de turistas ingleses a la comuna y tú eres de las pocas personas que habla el idioma. Crea un video estilo tutorial para tu comunidad con frases y gestos para recibir a los turistas. Está un poquito mejor, ¿cierto? Le damos cierta utilidad, involucramos a la comunidad, involucramos a una audiencia. Es decir, tenemos una audiencia superior, que es la comunidad. Dijimos que la audiencia, este tipo de audiencias cuando sales de la escuela aumenta la motivación de los estudiantes por una parte, y también tenemos la autenticidad detrás del producto, o sea, tenemos una utilidad y una conexión, digamos, con el territorio y con el mundo real. No sé qué les parece, si tienen algún comentario. Por ejemplo, René podría hacer un proyecto con Cecilia, perfectamente en esta línea, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho podría ser con Cecilia. También estaba pensando con un profesor de lenguaje, no solamente lengua inglesa, porque siempre es importante que nuestros alumnos sepan redactar también primero en nuestro idioma y luego en el siguiente, porque a veces problemas de comprensión lingüística, digamos, entre un idioma y otro, están en que no tenemos una buena base de nuestro idioma nativo. Sí, creo que este tipo de trabajo podría ser bastante interesante y se podría incluir con varias otras asignaturas, así viéndolo rápidamente, no solamente con inglés, o sea, podría ser un poquito más complejo. Exacto. Súper. Cualquier duda pueden levantar la mano, pedir la voz o cualquier comentario que quieran hacer al respecto, ¿ya? El tercer paso, digamos, o la tercera etapa es en qué medida nos ayudan los intereses propios para mantenernos en una ruta de aprendizaje desafiante, ¿ya? Y esto tiene que ver con considerar espacios para retroalimentar al interior del desarrollo, ¿cierto? Entre la comprensión y el producto final. Y tiene que ver también con el diseño de las actividades, ¿cierto? Tengo mis comprensiones sacadas desde el currículum, como bien nos recalcaba ahí Rodrigo. O sea, estas comprensiones tienen que dar cuenta del currículum escolar, de las diferentes disciplinas que van a estar involucradas en el desarrollo de un proyecto. Teniendo claras las comprensiones, elaboro el producto que los y las estudiantes deben desarrollar, y después digo qué actividades que consideren espacios de retroalimentar el desempeño y de mejora puedo desarrollar con los estudiantes y las estudiantes para poder llegar a este producto. Es decir, como bien aquí lo dice la pregunta, ¿qué cosas tiene que hacer el estudiante para lograr escribir, hacer, crear o decir lo que se quiere lograr? Se pide, o como recomendación, yo creo, para el diseño, es hacer un bosquejo de la ruta de experiencias de aprendizaje. Lo más sencillo y lo más liviano posible, que incluya el enganche del estudiante, la exploración autónoma, y posteriormente digamos, que no lo dice aquí, el desarrollo del producto. ¿Se acuerdan que dividimos en dos el diseño de cómo se ve y cómo se estructura? O sea, la idea es que en el desarrollo de las actividades tiene que quedar súper claro el cómo se ve para el estudiante, que tenga un orden lógico, enganche y pregunta esencial, que invite, ¿cierto?, a interesarse por el tema, un espacio de exploración autónoma y de retroalimentación con el desarrollo de sus productos, y por último, el desarrollo de un producto final, idealmente una presentación pública a la audiencia a la cual está dirigida. Nunca hay que olvidar, cuando diseñamos las actividades, espacios de monitoreo y retroalimentación como parte de la ruta.
es decir, aquí el docente no es el que está en el pizarrón escribiendo o dando cátedra al estudiante, quizás en algunas ocasiones, si ustedes lo encuentran necesario al interior de la actividad, puede ser, sino que el rol del docente tiene que ver más con esto, con el monitoreo y el retroalimentación. Y aquí un par de ejemplos de proyectos que integran asignaturas, ¿ya? Del plan común con el plan, con el plan diferenciado técnico profesional. Por ejemplo, tenemos aquí la asignatura o módulo higiene para la elaboración de alimentos. Tenemos como asignaturas complementarias lenguaje y literatura y educación física. Y la pregunta esencial que se desprende desde la meta de comprensión de esto es, ¿cuenta con las normas sanitarias el delivery informal? Que fue algo que creció, ¿cierto?, en la pandemia. Este proyecto se desarrolló en la comuna de Los Vilos. ¿Cuenta con las normas sanitarias para la elaboración y transporte de alimentos? Y se señala acá, como desempeño auténtico o producto final. De acuerdo con la realidad que se vive a nivel mundial de confinamiento en nuestros hogares y a las restricciones relacionadas con salir a comprar alimentos, existe un aumento en las ventas de los establecimientos que ofrecen productos alimenticios a través del delivery, pudiendo ser estos formales e informales. Por lo tanto, en su rol de estudiante de la especialidad de gastronomía, debe crear un formato tutorial con el protocolo correspondiente, considerando las normas sanitarias, además de señalar los movimientos y ejercicios de movilidad para las personas que realizan las entregas, ¿ya? Es decir, se desarrolla aquí algo que es tiene una audiencia mayor y es auténtico, porque responde a un problema que enfrentamos el año 2020. Y aquí está el ciclo de algunas actividades propuestas, ¿ya? Les voy a enviar esto después, así que no se preocupen. Tenemos posteriormente un diseño integrado. Te doy inmediatamente la palabra, Jorge, deja mostrar esto. Dice acá, ¿cómo convertirse en un experto en muestreo de minerales desde mi casa? Estos fueron proyectos desarrollados a distancia en pandemia. Y tiene la asignatura o módulo de muestreo en explotación minera, las asignaturas complementarias de lengua, literatura y matemática. Y el desempeño que se busca acá es, en tu rol como estudiante de la especialidad de minería, tus docentes te piden crear un video estilo tutorial sobre los tipos de muestreos para los futuros estudiantes de la especialidad. Dada la contingencia, debes crear el video desde tu hogar, explicando el contenido de la forma más didáctica posible, utilizando los recursos disponibles. Hola, una consulta, ¿puedo? Don Rodrigo, por favor. Rodrigo solamente, por favor. ¿Sabes? Es lo que nos está mostrando ya lo realizaron en los colegios como ejemplo, ¿cierto? Sí. Los tiempos, las horas y todos esos detalles lo define cada colegio. Eso no tiene que ir en el proyecto, en lo que nosotros podamos presentar. Exacto, se definen los espacios al interior de los colegios. Y ahí, bueno, en la última sesión yo les voy a contar un poquito más al respecto, porque hay colegios donde se borra como el rol de la asignatura, y en el desarrollo de los proyectos los docentes toman un rol en el desarrollo del proyecto, independiente de su asignatura. O sea, un docente de mantenimiento y reparación industrial, perfectamente en una de sus clases podría estar trabajando en la indagación sobre un tema de matemática con los estudiantes. Ya, o en otro caso, los docentes deciden tomar cada uno en sus asignaturas temas contingentes para el desarrollo de un subproducto desde su especialidad. Ok. ¿Ya? Eso. Por último, y le doy la palabra a Jorge inmediatamente, ¿cómo podemos convertir nuestro liceo en un lugar ecoamigable? Propuesta del Centro de Acopio de Residuos del Taller de Mecánica Industrial. Esto es de un liceo de Canela. La asignatura o módulo principal es de mantenimiento y reparación industrial de la especialidad de mecánica industrial. Estudiante de tercero medio, me parece. Las asignaturas complementarias son educación ciudadana y matemática, ¿ya? Si bien están involucrados objetivos de aprendizaje, también están involucrados objetivos genéricos, ¿ya? El desempeño auténtico o producto final es
Uno de los mayores problemas del taller de mecánica industrial es la generación de residuos sólidos y líquidos y su posterior manejo ineficiente, ya que los residuos deberían ser identificados en primer lugar para luego estar en un área segura, cerrada y delimitada. De esta forma sería posible establecer convenios con empresas externas para su posterior retiro, reutilización y eliminación. Por lo tanto, ustedes como estudiantes de la especialidad y participantes activos de esta comunidad deberán presentar a través de un video una propuesta para la creación de este centro de acopio. Para esto pueden utilizar como material de apoyo una infografía, una presentación o una maqueta. ¿Ya? Jorge, por favor. Gracias, Oscar. Mira, no sé si soy solo yo o le pasará lo mismo a los demás, pero me inquieta que a la fecha no hayamos recibido las presentaciones de los días anteriores y ojalá que podamos recibir esta, porque si la idea es que avancemos asincrónicamente, como lo señalaron ustedes, por ejemplo, lo que están presentando ahora, ¿cierto? Es súper útil, pues es muy decidor de lo que tenemos que hacer. Entonces, yo rogaría que ojalá ese material, si es que no está siendo enviado, que ojalá que nos llegue para que podamos realmente poder ir avanzando en esto. Jorge, justamente les tengo preparado ahora un PDF con esto que les estoy mostrando, para enviárselos para el trabajo asincrónico, ¿ya? De hecho, se los voy a enviar inmediatamente porque lo tengo acá a mano. No sé, Ale, si me quieres como ayudar o complementar mientras busco el PDF. Sí, no, en realidad también abrir la palabra a ver si que surge alguna otra duda, algún comentario por parte de los profes más que... Ahí les envié un ¿La PDF entrega con de esta esto parte. es el martes? Más que la entrega es el avance, profesora. Ah, ya. ¿Sí? Idealmente ya después del martes poder hacer como una entrega. Miren, yo igual señalarles, yo tengo una discrepancia con estos diseños. ¿Ya? Que es como en la ruta de aprendizaje o cuando dividimos las 3 actividades, no está presente el cómo lo visualiza. Si se dan cuenta, las actividades no coinciden con enganche, indagación y producto final necesariamente, en todo esto. Entonces, debería coincidir, debería llevar esa secuencia lógica, el desarrollo de las actividades, ¿ya? Como sugerencia. Eso. Y Jorge, se van a subir los videos de cada una de las sesiones y no tengo claro si se va a enviar si se van a enviar las presentaciones en PDF, pero lo voy a consultar hoy. Pero tengo entendido que los videos sí y la presentación en PDF que yo les envié ahora. Eso. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Yo tengo una consulta. Profesora Fresia. Había levantado mi manito. ¿Sabes que mi dupla de acá de Punta Arenas no pudo continuar porque justo le topan clases los martes y los jueves? Entonces, la verdad que yo estoy solita, no sé si me uno a algún grupo. O sea, ¿está sola usted de su colegio? Sí. Ya. Quizás lo que podría hacer es, como yo les voy a enviar la guía, es tratar de como integrar en el trabajo de esa guía a su dupla, o buscar otra dupla en el establecimiento que tenga tiempo y que tenga, digamos, la intención de poder implementar un proyecto en conjunto con usted. ¿De qué asignatura es usted, profesora Fresia? Tengo varias. Yo hago el TP de enfermería y tengo varios módulos. Ah, tengo perfecto. 5. Súper, entonces es súper bien porque usted sería como la asignatura principal, o la asignatura troncal del proyecto. Claro. Entonces usted Sí, tendría de que hecho ver ahí habíamos hecho definirlo. dupla con Cristian porque él es profesor de matemáticas. Entonces, como en enfermería ocupamos mucho las matemáticas, me calzaba, pero perfecto. Oye, ¿les puedo contar una anécdota? ¿Me dan como el espacio para contar una anécdota a propósito de un proyecto BP de enfermería? En un liceo se detectó que uno de los principales problemas que había en la comuna era los problemas de enfermedades cardíacas en los adultos mayores.
Entonces se diseñó un proyecto en articulación con lenguaje para poder entregar cierta información a partir de video a las comunidades y adultos mayores respecto a cómo prevenir enfermedades cardíacas o qué hacer si se presenta, digamos, una situación de esta. Y el lanzamiento y con inglés también, porque tenían que leer algunas cosas en inglés. Y el lanzamiento de este proyecto fue, para que no lo repitan quizás, el lanzamiento del proyecto fue que el docente de inglés actuó como si estaba sufriendo un paro cardíaco al medio del patio del colegio. Lo que parecía una muy buena idea al principio, pero llegó la ambulancia del SAPU, llegaron los bomberos porque estudiantes les contaron a sus padres, entonces, y llegaron una serie de elementos asistenciales al colegio para poder socorrer al docente, pero era, digamos, una parodia como lanzamiento. Entonces, ahora yo lo cuento como un chiste, pero también hay que tener cuidado con los lanzamientos también de los proyectos, a propósito de enfermería. ¿Ya? Eso. Les propongo ahora, no sé si hay más dudas o consultas. Sí, yo quería hacer una consulta, René, por Oscar. favor. Mira, nosotros no vamos a trabajar en pareja, vamos a trabajar 4. Perfecto. Porque estamos por el liceo, bueno, junto con mi colega de hotelería, y además una colega de matemática y una colega de ciencia. Entonces queremos hacer un proyecto conjunto. Sí, perfecto. Solo resguardar realmente como, quizás pueden ser 2 proyectos, enfermería, o sea, hotelería en articulación con una asignatura en uno y en otro con otra, o si realmente creen ustedes que están como las capacidades en el establecimiento para poder desarrollarlo entre todas las asignaturas, perfecto, pues tienen la libertad de poder crear y ver de qué manera es más pertinente. Perfecto. ¿Ya? Gracias. Eso. ¿Alguna otra duda o consulta? Perfecto. Ya pues aprovechemos. Disculpa. ¿Cualquier diseño se puede utilizar para la ABP? Es decir, ¿Cómo? se puede utilizar el diseño que sugiere el documento del Mineduc, por ejemplo, el que sugeriste el otro día. Porque O sea, yo he ocupado ese, el que tiene 2 hojas, comienza con una. Perfecto. Bueno, nosotros traemos un formato acá, como de propuesta, para poder ordenar a partir de lo que hemos ido Ya. hablando. ¿Ya? Pero lo van a mostrar de ahí. Sí, ahora se los voy a juntar al chat y se los voy a enviar. Ya. ¿Ya? Entonces yo les propongo que nos juntemos, quizás podríamos colocar como el nombre del colegio, renombrarnos, colocar como René, colegio tanto, Rebeca, colegio tanto, en renombrar. ¿Se acuerdan que ustedes si se colocan sobre su casilla, en los 3 puntitos, les permite renombrar? Entonces, ahí se colocan el nombre del colegio y nosotros los dividimos en salas por colegio y les vamos a entregar estos formatos ahora. El título, la pregunta esencial, los docentes que participan, la asignatura principal que debería ser la asignatura técnica y las asignaturas complementarias que deberían ser las del plan común, ¿ya? Entendiendo de que los proyectos tienen foco, ¿cierto? También mucho foco en el área ATP y en el desarrollo o en la puesta en práctica, ¿cierto? De mucho del trabajo que han desarrollado ustedes en TP. Y el desempeño auténtico o producto final que se busca, ¿ya? Yo creo que si hoy día avanzáramos hasta ahí, súper bien, o lo que podamos avanzar de eso, y quizás dejamos para la próxima sesión la ruta de aprendizaje, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades que van a ir detrás? Y nos dedicamos a diseñar de lleno las actividades, ¿ya? Entonces cuando nos decían tenemos que traerlo listo la próxima sesión, no, la idea es poder traer lista esta primera parte, definir asignatura, o comprensiones fundamentales que hay, y el desempeño auténtico o producto final detrás del diseño.
la idea es que detrás del desempeño auténtico, producto final, también se vea visibilizada la audiencia, ¿cierto? Como vimos que se recomienda. Eso, oye, mientras les envío la pauta, no sé si tienen alguna duda. Una consultita corta. ¿Podemos usar nosotros como algún elemento del perfil de egreso, por ejemplo? Completamente. Ya. Completamente. Ok. Ahí les acabo de enviar el documento, el archivo de texto que se llama ficha más estructura, ¿ya? Para que lo puedan utilizar. Enviado a los grupos, siéntanse con toda la libertad esta media hora de llamarnos. Parece que los grupos tienen la posibilidad de poder levantar una manito y pedir ayuda, y nosotros nos trasladamos a los grupos para poder apoyar y responder, ¿cierto?, las dudas que tengan en este proceso de diseño. ¿Ya? Eso, ahora vámonos a los grupos entonces. La idea es que la próxima semana ya podamos tener todos estos diseños de carátula, llamamos nosotros esta primera parte, ¿cierto, Ale? Como la carátula, como los objetivos y el desempeño que se busca, y desde eso poder generar un espacio de retroalimentación y comenzar a trabajar en las actividades, asegurando esta secuencia lógica de cómo se muestra, o de estos tres tiempos, ¿cierto? Que existe un lanzamiento, un enganche, que existe una indagación, y un proceso de crítica a partir del desarrollo de un subproducto y la elaboración de un producto final y una muestra pública a la audiencia a la cual está dirigida. Oye, nada más que agradecerles como siempre su buena disposición y que hagan este espacio tan agradable. Como decíamos, pareciera que no partimos hace 3 horas atrás, así que bien por ahí. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de terminar. Yo tengo una duda. Por favor. Mi duda es, revisando los ejemplos que ustedes dieron, entonces mi pregunta es, ¿los módulos tienen que ser de un solo nivel, por ejemplo, de tercero o de cuarto o de segundo o de primero, o se pueden mezclar cursos? La idea del proyecto es trabajarlo en un nivel, ¿ya? Poder implementarlo, ¿cierto? Y más que cambiar el nivel, es como, o mezclar distintos niveles, es mezclar distintas asignaturas para el desarrollo de un proyecto en un mismo nivel. Digamos, con la premisa de que logre articular la formación técnica profesional, que puede ser un módulo completo o un objetivo de aprendizaje, con asignaturas del plan de formación común. Okay. Esa era mi pregunta, porque estábamos ya comenzando, ¿cierto? Y queríamos ver si lo hacíamos con tercero, con cuarto, o podíamos mezclar un segundo o un tercero para poder ver, por ejemplo, lenguaje con otra área. Ya, esa era mi consulta, me quedó clarito. Muchas gracias. Jimena, ahí yo les envié por el chat un PDF, un poco con los pasos a seguir y los ejemplos de proyecto, y también las fichas y estructura en formato editable. Si no lo alcanzaron a ver y se perdió en el chat, se los voy a adjuntar ahora nuevamente. No, si lo bajamos, si ¿Sí? era esa nuestra duda puntual. Ahí está el manual de diseño y la ficha de estructura. Oye, que les vaya muy, muy bien. Un gusto nuevamente. Gracias a la Alexandra por acompañarnos hoy día de nuevo. Se repitió el plato, así que eso, pues. Cuídense. Un gusto, y tienen mi correo en caso de cualquier duda o consulta. Okay. Chao, gracias, Oscar. Gracias, chao. Bien, un abrazo. Gracias. Chao, gracias. Chao, colegas, que estén bien.